Bien, buenos días, los bendigo con la paz del Señor. Sí, hoy es día hermoso, ¿sí? Dios nos da el privilegio de poder despertar y ver si su creación, si el sonido de sus pájaros, ustedes no lo escuchan, pero el sonido de los pájaros. Sí, qué hermoso es estar disfrutando lo que Dios ha creado para nosotros. Amén. Bueno, hoy les quería impartir, sí, la palabra de Dios acerca de algo muy importante que Dios nos dijo, que íbamos a ser investidos por el Espíritu Santo, ¿sí? De tal manera que nos iba a preparar, ¿sí? Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, por medio de su Espíritu Santo. Por eso vamos a ver en la palabra acerca de lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Y nosotros somos un cuerpo que está en tres partes, ¿sí? Tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Y vemos también en Dios, en la Divina Trinidad, que dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, me siguen. Bien, vamos a hablar acerca, ¿sí?, de lo que es el alma. Amén. Pero ¿qué les parece si vamos a orar? Vamos a orar para que Dios nos dé, ¿sí?, la sabiduría, la inteligencia para poder entender, ¿sí?, lo que nos quiere hablar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias, Padre amado, por este tiempo hermoso que nos da, Señor, que delante de tu presencia, Padre, queremos, Señor, ser ministrados, Padre. Queremos ser sanados y restaurados, Padre, para que tú nos envíes, Padre. Porque lo más importante es poder llegar, Señor, a entender tu propósito, Padre. A que poder ser enviados, como tú nos dices, Padre, por medio de tu Espíritu, Padre. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre. Espíritu Santo, ministrarnos de la punta de la mollera hasta la punta de los pies. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bien, acerca del alma. Todos conocemos que hay un intelecto, una voluntad, emociones, sentimientos, ¿sí? Así como el Salmo 42:6, que nos habla de que mi alma está batida en mí. Amén. Y me acordaré, por tanto, dice, de ti, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Pero una de las cosas que le habla el salmista, ¿sí?, nos está hablando acerca de que él está pasando por un proceso porque su alma está abatida, sus emociones, sus pensamientos estaban siendo agobiados, estaban teniendo problemas, estaban teniendo crisis, y él empieza a pedirle a Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿sí?, que le quite todas esas cosas, las cosas que estaban pasando y estaban viviendo. Así como te pasa a vos, me pasa a mí, nosotros necesitamos clamar a Dios. Entonces el área del alma, de los sentimientos, como estamos diciendo, y las emociones, está pasando por ese proceso. Si vemos a David en el Salmo 103, que habla, el dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Qué estaba diciéndole el salmista? Ya David estaba diciéndole que el alma se sujete al espíritu para adorar a Dios. Amén. Era un proceso que pasaba David, acerca de los procesos que pasa él, que necesitaba estar en la presencia, buscaba esa pasión de buscar a Dios, de encontrarse con Dios. Entonces necesitaba él que su alma, su sentimiento y pensamiento se estén arraigados al Espíritu, que estén escuchando la voz del Espíritu que está pidiendo. Como dice en Romanos, ¿sí?, que no me quiero adelantar, Romanos 8:6, acerca que el Espíritu, ¿sí?, está intercediendo, amén, con espíritus inelegibles. O sea que lo que Dios está haciendo constantemente es que el Espíritu Santo gobierne el alma por el medio de la búsqueda, porque lo que hacía David era buscarlo a Dios. Entonces dice, alma mía, bendice a Jehová. O sea, alma mía, mis pensamientos estén viendo hacia arriba, hacia el cielo, buscándole al Señor. Amén, para que quite amargura, quite tristeza, quite dolor de mi vida, que estaba entristecido, que estaba agobiado con problemas. Amén. Después viene la parte del cuerpo. Sabemos todo que es un sistema orgánico lo que estamos viendo. La Biblia habla acerca que en 1 Corintios 6:19, que dice que somos templo del Espíritu Santo.
O sea, que nuestro cuerpo, para que venga habite el Espíritu Santo, ¿sí? Y pueda presentarse, ¿sí? Dentro nuestro, que nosotros hagamos una morada, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo, que Él venga a habitar, que Él esté, que se sienta cómodo, ¿sí? Y que vea que lo mejor se lo estamos dando a Él. Por eso es un proceso donde todos vivimos el proceso de la restauración, de la restitución en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Por eso esas tres áreas tienen que ser gobernadas por el Espíritu Santo. Amén o no amén. Bien, esas son las partes, ¿sí? En donde Romanos también, en el Romanos 8:10, en Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, que si nosotros estamos en Cristo, si Cristo está en nosotros, dice que el cuerpo está muerto, o sea, por los pecados. Amén, ¿se entiende? O sea, lo que la Biblia nos habla, la palabra de Dios, en el Romano, cuando Pablo hablaba, expresaba como su vida, él entendía, sí, que si Cristo ya está en mi vida, el pecado se muere. Pero nuestro cuerpo es un traje. ¿Qué significa eso? Que el traje tiene un desgaste. Según cómo lo cuides, según cómo sea el proceso de tu vida, es lo que va a durar ese traje. Entonces, pero del polvo viene, al polvo vamos. O sea que, así como venimos, así nos vamos a ir. O sea, si tú has sido desnudo cuando hayas venido, así te vas a ir porque no te vas a llevar nada. O sea que estamos de paso, tiene un tiempo y un espacio en nuestro cuerpo. Y hay que cuidarlo lo mejor posible. Amén o no amén. Por eso es el cuerpo, hay que cuidarlo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el área, el alma, el cuerpo y el espíritu, cómo cuando no obedecen a la voz del Espíritu Santo, empiezan los trastornos, los problemas y las crisis. Cuando vemos el tema del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos el Espíritu de Dios como fue en la creación, que veía desordenado, que andaba en la faz de las aguas, andaba en el mundo viendo las cosas, ordenarlas para que venga el hombre, sí, que nos hizo a imagen y semejanza de él. Su Espíritu Santo es el que dice que el Verbo se ha hecho carne en Cristo, cuando el reino de Dios se ha acercado, era Cristo, ¿sí? Que por medio del Espíritu Santo, fíjense en lo que es el creador del Espíritu Santo, que vino María, ¿sí? Y le puso, o sea, creó en el vientre de ella a Jesús. O sea, es creador. El que convence, el que dirige, el que ordena, el que guía. Bien, ese es el Espíritu Santo, al cual Dios nos dejó a nosotros para que nosotros recurramos a Él. Amén o no amén. Es el mismo que dice, bueno, que en el huerto del Edén, cuando dice por el soplo de vida que le dio, el viento de vida que le dio Dios al hombre, hizo un ser viviente. Amén o no amén. Y está en Génesis 2:7. Amén. Sino que, y fíjense en lo que es en 1 Corintios 2:11, que dice, quien los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en el hombre. Pues son las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, está el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Amén o no amén. Acá nos dice claramente en 1 Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabrá las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. Y las cosas de Dios es el espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces tenemos que ver las áreas, el alma, el cuerpo y el espíritu, cómo se están precisando a ordenar. En Romanos 8:16 dice que el espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, herederos y coherederos en Cristo. Eso aquellos que dicen, ¿por qué Dios nos dio esa potestad? ¿Por qué nos dio eso? Porque si creemos en Cristo como el Rey y el Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Y murió y resucitó al tercer día, amén. Eso habla de que da testimonio de que nosotros creemos en Jesús, y si creemos en Jesús, creemos en el Padre. Entonces nos da la potestad de ser hijos de Dios, amén, por su Espíritu Santo. Entonces viene a habitar el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. ¿Se va entendiendo? Cómo el Espíritu Santo toma, ¿sí?, al hombre, entra dentro del hombre, ¿sí?, se ubica en el espíritu del hombre
Entonces empieza a ordenar en el espíritu. Pero ¿qué pasa cuando hay un trasfondo, ¿sí?, en las personas que tienen que ser regenerada, reordenada, restaurada? Pero en su alma no es que viene el Espíritu Santo al alma, sino que el Espíritu Santo tiene que gobernar al espíritu del hombre, al alma y al cuerpo para que haya un proceso de restauración. Amén. No es que es de un momento a otro. Dios puede hacer un milagro. Dios puede ordenar las cosas. Y lo vemos en el apóstol Pablo, cuando habla en los Hechos del Apóstol su conversión. ¿Recuerdan en la vida del apóstol Pablo? Donde tiene un encuentro con Jesús y ¿por qué me persigue? Que él cae y queda ciego 3 días. Y va a un lugar, sí, en Damasco, donde se encuentra en la calle, donde se iba a encontrar con el profeta Ananías. O sea que Dios le dice, por el medio del Espíritu, ahí está el Espíritu Santo intercediendo en la vida del profeta Ananías, que le dijo, mira, ve, imponga las manos, ora por este hombre, está esperando, porque está orando, porque sabe que vas a ir vos. Hablando del Espíritu Santo con el hombre, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo? Es importante, muy importante, que el Espíritu Santo esté actuando en el hombre para que tenga la dirección del Espíritu Santo. No era el tiempo, no era Ananías que decidía el Espíritu Santo. Entonces va, le impone las manos, recobra la vista. Entonces ve que hay un encuentro con Dios. Dice, este hombre, yo lo he preparado y yo sé que lo estoy llamando, porque él le va a hablar a los reyes, le va a hablar a gente de poder, va a meterse en lugares donde no se mete mucha gente, le va a predicar a los gentiles, va a hacer cosas extraordinarias. O sea, hay muchas cosas que él va a sufrir y va a pasar por su vida, pero por amor a Cristo, por amor a Dios, él la va a hacer, porque es una persona convertida. Hubo un encuentro con Dios en la persona, entonces hubo cambio. Entonces él predicó y predicaba y predicaba y se movía para todos lados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había hecho una conversión en él. Él se fue impuesto en las manos, lleno del Espíritu Santo, fue bautizado y a servir al Señor. Es el encuentro que tuvo con Dios. Amén. Bien, ahora vamos a verlo así como en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía en la vida de David o en la vida de todos los profetas, venían por momentos, venía y le hablaba al Espíritu Santo. Qué importante el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Cómo el Espíritu Santo iba y le hablaba a David por cada guerra y todo, y Jehová, el Espíritu de Jehová, o Jehová le hablaba a David. ¿Sí? Es su Espíritu Santo, el Espíritu que le hablaba. Y le hablaba y decía que hacía una guerra o tenía que hacer una cosa, o tenía que hacer la otra. O los profetas que tenían que hacer un sacerdote, tenía que hacer una manera, hacer la otra. O el mismo Noé, cuando tenía que hacer su arca y tenía que hacer una cosa, ¿cómo hacerla? Crear las cosas de la nada. O sea, ese es el Espíritu Santo obrando en la vida del hombre. Pero en el Antiguo Testamento se iba y venía. Y ahora en este tiempo tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Habita el Espíritu de Dios adentro del Espíritu del hombre. Y lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí?, es que nosotros seamos restaurados, llevados al plan, el plan, ¿sí?, original de Dios, ¿sí?, que el reino de Dios se ha acercado a nosotros para que nuestra vida empiece a vivir una vida de reino, como rey y sacerdote. O sea, entender que cuando está el Espíritu Santo dentro nuestro, así como lo hizo con David, así como lo hizo con Moisés, así como hizo con Ezequiel o Isaías, donde le hablaba y tenía comunión con él, ¿sí?, y decía cómo hacerlo, cómo proceder, así quiere hacer con nosotros, pero constantemente. El Espíritu Santo está en nosotros para que el Espíritu Santo haga, ¿sí?, para que no haga obras buenas. ¿Cómo es obras buenas? Dios dice que por medio de Jesús, ¿sí?, cuando Él se encontró, Jesús tenía 30 años. Recuerdan que Él iba, ¿sí?, y en su proceso de niñez le enseñaba a los sacerdotes, a los levitas, y quien se encontraba, la gran sabiduría que tenía de parte de Dios que había dado a Jesús, que Él hacía todas las cosas y enseñaba su sabiduría, como era un buen maestro de la palabra, un buen enseñador, buen predicador, hacía cosas tremendas, pero Él se sujetaba a la voz del Espíritu. Porque si vemos en Lucas 4,
nos empieza a hablar, en Juan, ¿sí? Nos habla acerca de cuando él viene al Jordán y se encuentra con el Juan el Bautista, ¿sí? Para ser bautizado. Y aquí viene el Cordero, dice Juan. No dice, ahí viene Jesucristo, viene el Cordero. Se le revela el Cordero que quita el pecado del hombre. Amén. Era el proceso de Jesús, como que después va a ser el Cristo. O sea, no me quiero adelantar, pero bueno. Entonces cuando él va a bautizarse, ¿sí? Jesús dice, Juan el Bautista dice, no, pero yo no soy digno ni atar ni los cordones de la sandalia. Conviene que la Escritura, ¿sí? Juan, tú me tienes que bautizar. Bueno, cuando lo va a bautizar, que se sumerge, la Biblia habla de que cuando se sumerge y sale, ¿sí? del agua, los cielos se abren. Cuando los cielos se abren, ¿sí? baja, desciende la paloma, o sea, el Espíritu Santo viene sobre Jesús, ¿sí? Y Dios dice, wow, se abren los cielos y dice, aquí mi hijo, yo tengo complacencia. Este es mi hijo el que tengo complacencia. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Las generaciones que vienen, que aceptan a mi hijo, los cielos se van a abrir. Cuando los hijos de Dios, con aquellos hijos que reciben a Cristo, ¿sí? y son bautizados, reciben esa gracia de Dios que dice, aquí, imagínate de que mira de arriba los cielos y dice, wow, abre los cielos y te está diciendo, ahí baja la bendición, la prosperidad, la sanidad, la liberación. Y cuando vos entendés que mi hijo yo lo mandé para que haga la obra redentora y después te envíe, amén, vas a entender que los cielos están abiertos para vos. Entonces Jesús, ¿sí? ¿Qué pasó? Y todo cuando nosotros conocemos a Cristo, recibimos a Cristo y estamos enamorados de Cristo, cuando apenas conocemos a Cristo y empezamos a servir, vemos que las cosas parecen color de rosa, todo re lindo. Pero cuando vienen los problemas o vienen las pruebas, empezamos a desinflar y vemos de qué estamos hechos. Si el alma empieza a afligir, empieza a haber problemas y lo empezamos a desviar. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de buscar. Dejamos de congregar porque pensamos que Dios no está. Y eso es lo que quiere el diablo. Hermano, tenés que entender que si vos no congregás, en este tiempo, congregar es mirar en este tiempo de estar en la iglesia, escuchando la palabra, oyendo la palabra que Dios tiene para tu vida. Porque el diablo va a buscar todas las formas para empezar a detenerte y de que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Porque Él va a actuar en el alma para desviarte. Porque el Espíritu Santo ya entró en tu espíritu, pero en tu alma, las emociones, las voluntades, los sentimientos que vos tenés. Hoy no puedo, hoy no quiero, no tengo ganas. O te pasan un montón de cosas. Es el diablo que está orando sobre tu vida para que vos te desvíes del propósito. Y te voy a explicar por qué. Porque en Lucas 4, cuando vos encontrás la tentación, la tentación de Jesús, ¿qué es lo primero que le dice Satanás? No le muestra las piedras. Dile, bueno, Jesús después de ayunar los 40 días le encontró que tenía hambre. Y resulta que como tenía hambre, el diablo viene y le dice, mira, dice, ya que vos sos Dios, ¿no? ¿Por qué no necesitas a las piedras esas que se conviertan en pan? Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. El diablo siempre va a buscar todas las áreas, todos los principios, todos los propósitos. ¿Sabe qué? Para desviarte. Para sacarte del propósito. Siempre te va a tentar a ver qué vas a hacer en tu vida. ¿A quién le vas a confiar? Porque la primera prueba de sustento, ¿a quién confías cuando no tenés para comer? O cuando tenés hambre. Que pues si no hago los recursos, yo hago esto y puedo salir adelante. Y no buscas en Dios, buscas en tus recursos. Donde tus emociones y sentimientos empieza a ver dónde saco, o qué agarro, qué hago, qué no hago. Pero no confías en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Cristo te va a dar la solución en las cosas que estás pasando y las que estás viviendo. Amén. Después dice que lo pone en un lugar alto, le muestra los poderes, la riqueza. O sea que lo viene
a querer tentar con el dinero, con el poder de todas las naciones. ¿Sí? Los trabajos, decir, bueno, la finanza, Dios me va a dar esto, y voy a empezar a trabajar porque hago esto, porque hago lo otro, y voy a tener más, y voy a tener más. Y dejo a Dios a un costado, y veo que todo lo que el diablo quiere darte te saca el propósito. No está mal que trabajes. Lo que está mal es que no busques a Dios, porque el diablo te va a traer con bandeja para que vos le adores. Yo quiero que vos me adores, dice. ¿Y cómo adoras al diablo? Y vos decís, no, pues yo no adoro al diablo. ¿Sabes cómo adora al diablo? Cuando no tenés ganas de orar, cuando no tenés ganas de leer la Biblia, cuando no lo buscas. Cuando querés quedarte sentado o durmiendo o acostado y no le das el tiempo a Él. Entonces buscas adorar a otro, que es más fácil, el no hacer nada. Los propósitos eternos de Dios, Jesús lo puso en tu corazón, lo puso en tu espíritu, para que veas que se quite el velo ese que está delante de tus ojos, que no lo puedes ver a Cristo. Entonces el enemigo quiere ponerte todas estas cosas para que vos dejes de buscarlo. Entonces nos encontramos, también en la tercera dice, bueno, si vos sos el Hijo de Dios, lo llevó a un pináculo muy alto, un lugar muy alto, donde dice, bueno, si vos te tirás, los ángeles van a venir y te van a sostener, no te va a pasar nada. Resulta que siempre está tentando el diablo, ¿sí? En la identidad de hijo, en la identidad que tenía como hijo. Si Jesús, ¿sí?, se tiraba o estaba, no voy a pasar nada porque no le va a pasar nada. Pero resulta que Jesús no tenía que mostrarle nada. ¿Se entiende? Porque lo que el diablo quiere hacer constantemente es sacar tu identidad de hijo. Él siempre te va a empezar a probar a ver qué haces. Y siempre va a querer sacarte del propósito. Por eso una vez que Jesús, bien, pasado por esta prueba, que salió, sí, del Jordán del bautismo, entró al desierto donde no hay nada y te sujetas nada más que al Espíritu, y el Espíritu de Dios es el que te levanta, que te sana, que te restaura. Y después se vienen ángeles a servirle. Amén. Después, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, que fue en Lucas 4:18, donde entran a la sinagoga y empiezan con el poder del Espíritu Santo, de que el diablo ya no puede hacer nada, y que nos enseña a nosotros, donde vamos a pasar por procesos, ¿sí?, en la vida nuestra como cristianos. No es que va a ser todo color de rosa, que no vamos a pasar por nada, no, es que vamos a pasarlo, pero vamos a poder pasar y transitar lo que puede surgir en el camino, y lo vamos a vencer en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sin Cristo no somos nada. Amén o no amén, ¿se entiende? Entonces eso es lo que quería Jesús, o sea, Dios quería hacer en Jesús, en la tierra, mostrarnos el camino, la verdad, la vida, que sea transitado por Jesús. Pero no podía vencer sin el Espíritu Santo, porque para poder vencer las potestades, los gobernadores de las tinieblas, Él tiene que pasar el proceso, ¿sí?, humillado, golpeado, maltratado, pensando que el diablo ganaba, pero resulta que cuando va a la cruz del Calvario, y consumado es, dice, bueno, ahí donde Jesús, que dice en Colosenses 2:15, que los humilló públicamente a todos los principados de potestad en la cruz del Calvario. Entonces, Él al resucitar, Él es el poder de la resurrección. Él lo venció. Le sacó la llave al diablo y ya no tenía nada más que hacer, no podía hacer más nada. Ahora la iglesia tiene, porque se la confirió toda la iglesia. La iglesia tiene todo el poder y la autoridad, porque Cristo se lo dio a la iglesia. A nosotros nos dio ese poder y autoridad que tenía en Cristo, que con la tierra iba caminando Jesús por medio del Espíritu Santo, que así sanaba a los enfermos. Por eso en Isaías 61 habla de que le dio apertura a todo, porque somos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? ¿Quiere que se lea? Se lo voy a leer. Lo que es en Lucas, después de haber salido, ¿sí?, del desierto, empoderado, ¿sí?, por el Espíritu Santo, porque él hasta los 30 años sí sujetó a Dios, y después de los 30 a los 33 fue lo poderoso de Dios que era manifestado en Jesús, amén, que la gente sanaba, era libre, amén, era sanado, y sobre todas las cosas
eran comisionados para la obra. Ellos tenían que ser comisionados, ir y hacer discípulos. Amén. Bueno, en 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner la libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Lo que Jesús estaba diciendo es una apertura. Yo les di poder y autoridad para ir y desollar serpientes y escorpiones. Le di poder para atar y desatar en la tierra. Y lo que Dios estaba hablando, permiso, Jesús está hablando acá, está diciendo, y aún sobre todas estas cosas, fíjense en que está el Espíritu sobre nosotros, ¿sí? Lo que habla en Jesús en la vida nuestra, que primero dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Las personas que están mal, tristes, agobiados, están mal, no pueden salir adelante. ¿Sí? A pregonar libertad a los cautivos, a gritarle, decirle que son libres, y los empezamos a llamar, que los cautivos volverán a Cristo, volverán al Señor, pero tenés que creerlo, sacarlo del lugar y traerlo. Al fulano lo llamás y si lo tengo acá en el nombre de Jesús, ya está sano, ya está resuelto el problema. Y aunque parezca que no va a salir, sí, ya lo tenés que ver afuera de esa crisis, de esa cárcel que están viviendo, a sacar los cautivos que no pueden salir. Ese es el poder que le dio a la iglesia. Acá nosotros, ir y predicar, ir y bautizar, ir y hacer discípulos. Amén. Esa es la obra de Dios en nosotros. Por eso, iglesia amada, nosotros estamos llamados a eso, a lo que nos mandó Dios. Y nos mandó a hacer esto. Cuando somos sanados, somos restaurados por su Espíritu, entonces nos envía. Amén. Por eso el proceso del alma, del cuerpo y del espíritu tiene que ser restaurado. El alma tiene que bendecir a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Bendice al Señor Todopoderoso por todo lo que has hecho, papá, en mi vida. Que has restaurado, que has sanado. Por eso en nuestra vida tiene que ser restaurado todas las áreas. Amén. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo te ha ungido y sentís triste, te sentís mal, te sentís agobiado. O sea que ese proceso, ¿sí? Ese proceso, cuando el apóstol Pablo decía, cuando tienes un problema, una crisis, ve y pide a los hermanos que oren por tu vida. Orar los unos por los otros. Porque el apóstol Pablo estaba en los detalles. O sea, Dios estaba en los detalles. Y Pablo escribía en las cartas. Aún pasando por los procesos más duros y más fuertes, el apóstol Pablo clamaba a Dios por su espíritu. Él estaba puesto en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, y clamó, y el Espíritu Santo rompió las cadenas, rompió los cepos que tenía, y los hizo libres. Amén. Por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál importancia de darle lugar al Espíritu Santo que muere en tu vida, que se manifieste? Y dice, el que cree en mí, dice, correrá un río de agua viva. Era el Espíritu Santo fluyendo dentro de la vida de las personas. Y Cristo todavía no estaba en la cruz. Estaba diciendo cosas, estaba adelantando a los discípulos, estaba lo que iba a acontecer, río de agua viva. Por eso cuando ellos en el Pentecostés vino el Espíritu Santo, y esperan aquellos, y vendrá el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo, los empoderó, porque llegó el Espíritu Santo, y ese Consolador, ese Espíritu, dice, y no los dejaré solos, porque vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu que es igual que el que tengo yo, es el Espíritu de Dios, en el cual los empoderará. La iglesia tiene que estar empoderada, amén, por medio del Espíritu Santo. Entonces una iglesia del reino tiene que haber frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Dice, por los frutos los conoceréis. Los frutos son tu familia primeramente, tu vida, cómo está caminando. Amén. Eso habla de la comunión que tenés con Dios. Y eso es que tu vida. Amén. Por eso, amada iglesia, enfócate en lo que Dios te llamó. Lo que te parece, no, enfócate en lo que Dios te llamó. ¿Dónde estás? El Dios Todopoderoso te puso
para que dé buenos frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y uno que es malo puede dar frutos buenos. El Espíritu Santo, si está en tu vida, tiene que obrar de tal manera que los frutos tienen que empezar a ver. Amén. No tiene que ser el alma gobernar al Espíritu, ni puede gobernar al cuerpo. Por eso no tenés que darle lugar al enemigo que venga a gobernar y manejarte. Porque él está para robar, matar y destruir. Cuando tú entras en el sistema de él, lo que hace es agobiarte, entristecerte y dejarte en el abandono para trabar las cosas de Dios. O sea, el propósito de Dios lo que quiere, sí, es detenerlo. Pero hoy una iglesia de reino entiende que el Espíritu de Dios que nos ha ungido es con un propósito, es el dueño de nuestras vidas. Él nos compró, Él nos redimió, es dueño de nuestras vidas. Por eso es muy importante que vos y yo nos pongamos de acuerdo para orar. Para que el alma, así como decía David, alma mía bendice a Jehová. Yo te animo, madre iglesia, para que puedas entrar en este tiempo de búsqueda de Dios. De que puedas poder buscar a Dios de corazón, que toda tu alma, todo tu ser alabe a Dios, alaba a Jehová. Por eso, cuando dice en el primer mandamiento, y tengo algo para decir, dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo. No dice si quieres amar, dice que tenés que amar. Amén. Es una entrega por completo. Aquel que recibió a Cristo en su corazón y lo tiene a Cristo en su corazón, lo recibe por completo y se entrega por completo a Cristo, porque Él es el dueño. Yo soy cristiano, significa que Él es mi dueño. Él ya me poseyó. Él está en mi vida. Él gobierna mi vida. Y mis frutos se tienen que ver. Donde hay paz. Los frutos del Espíritu. A la que hay paz, hay gozo. Si tú estás pasando en una casa donde hay problemas, hay crisis, peleas, discusiones, pide al Espíritu Santo sabiduría, inteligencia. En estos tiempos que estás pasando por crisis, pide al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Es el Creador, hace todas las cosas. Por eso, vamos a orar, ¿sí? Porque si estás pasando por crisis, por necesidad, o estás pasando que querés tener esa llenura del Espíritu Santo para que Dios gobierne sobre tu vida, para que Dios direccione tu vida y te guíe, es lo que Dios te llamó. Te llamó a ser discípulo. Te llamó a llevar las buenas nuevas. Te llamó a liberar a los cautivos. ¿Sí? Aquellos que están oprimidos, o sea, que están mal, que están tristes, dolidos, está llamándolos para sacarlos de ahí. No que siguen estando, sino sacarlos de ahí. Eso es lo que hace una iglesia de reino. Gente que intercede. Por eso Jesús, ¿sí? Él intercede por nosotros. En Romanos 8:26, ¿qué dice? Que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, ¿sí? Miren, yo lo voy a leer. Romanos 8:26. Él gime. Qué tremendo, qué tremendo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que no hemos de, mira, dice, no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El Espíritu de Dios lo que hace que nuestra vida empiece a ir a Dios, buscarlo a Dios, Abba Padre, papito mío. Y busquemos a Dios y el Espíritu nos enciende y el río de agua viva en nosotros empieza a crecer, empieza a fluir. Es tremendo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Empieza a verlo a Dios, empieza a buscarlo, porque los hábitos, la palabra de hábito quiere decir que cada día de tu vida estás poniendo un grano para que tu vida sea cada vez buscar más a Dios. Cuando se te hace un hábito leer la palabra y le empiezas a leer la palabra todos los días, va a llegar un momento que vas a ser un buen lector, vas a empezar a leer la palabra. Cuando tú empiezas a
Y en el proceso de que estás orando, y lo haces por varios días, vas a ser un orador muy bueno. Dios va a orar sobre tu vida y sobre tu familia y todo el entorno. Amén. Si tú estás ayunando y empiezas a ayunar y lo haces de hábito, un hábito, y empiezas a ayunar y empiezas a ayunar, va a contestarte las cosas aún mayores porque vos estás entregando la vida a Dios. Que Él gobierne sobre tu vida. Y es más, le va a decir que gobierne sobre tu familia, sobre tu entorno, sobre todo, porque Dios lo que ve es tu corazón que se sujeta, que le obedece a la voz del Espíritu. Entonces empieza a buscar un tiempo de Dios donde se empieza a empoderar. ¿Por qué? Porque gobierna más el Espíritu sobre tu vida. Tu alma se sujeta al Espíritu, tu cuerpo se sujeta a todo. Entonces le obedece a la voz del Espíritu y hace que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Porque si estás pasando por problemas, por crisis, el Espíritu Santo te va a sanar. El Espíritu Santo te va a restaurar. El Espíritu Santo te va a empoderar. Para que cuando vos ores por tu familia, la vas a ver sana. Amén. Que el alma, los pensamientos y sentimientos no gobierne tu vida. Está el Espíritu Santo para sacarte adelante. Para darte dirección, para guiarte. Va a haber cosas nuevas en tu vida. Ora, busca. Amén. Busca la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está ministrando, nos está sacando y restaurando, Señor. Está sacando esa tristeza, ese dolor, papá, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a ministrar por, Señor, tu congregación. Empieza a ministrar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de la punta de la mollera hasta la punta de los pies, Espíritu Santo. Limpia, sana y libera, papá, en el nombre de Jesús, a tu iglesia amada, Padre, porque tú eres el dueño, Padre. Tú eres el dueño, el Señor, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Eres el principio y el fin. Eres el alfa y el omega, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, papá. Por eso a ti estamos yendo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, todas las personas que están teniendo con hijos con adicciones, ahora en el nombre poderoso de Jesús, los saco de ese lugar y los traigo al lugar, Señor, donde fluye, Señor, tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, proféticamente, Padre, lo estoy trayendo y lo estoy sacando de ese lugar y trayendo tu presencia, Padre. Los que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los declaro sanos y libres por la sangre de Cristo, Padre, por la llaga fueron sanados. Y tus hijos, Padre, que creen, que te obedecen, papá, y que buscan tu presencia, Padre, los declaro sanos y libres por el poder de tu sangre, papá. Por el poder, papá, en el nombre de Jesús, de tu sangre poderosa, papá. En el nombre de Jesús. Así también, papá, las personas que están pasando, Señor, por esta enfermedad del COVID-19, Señor, este virus, papá, en el nombre de Jesús, los declaro sanos y libres, Padre. En el nombre de Jesucristo, no sé, porque hay muchas familias con crisis, con problemas, papá. Y yo creo firmemente, papá, en el nombre de Jesús, que tú eres un Dios de amor. Y tú se estás sanando, tú estás restaurando, Padre, esa familia. Y estás consolando a esas familias, Padre. En el nombre de Jesús en estos tiempos, papá. En el nombre de Jesús. Donde también tú te acuerdas de la gente que está necesitada. Así como los que están, Señor, necesitando, Señor, que viven en la calle, papá. Señor, sé que tú te estás encargando, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que tú, Señor, en el nombre de Jesús, esas personas, Señor, sean sanadas, restauradas, papá. Que traiga salvación y vida eterna en ellos, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú nos usarás, papá. Nos usarás, papá, para llegar a cada una de las personas, papá. Y cada una de las familias, Señor. En el nombre de Jesús. Solo tu Espíritu Santo. Así como, Señor, el Espíritu Santo le hablaba a Anaías, le hablaba a Pedro, a Pablo, Señor. Así tu Espíritu Santo habla a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Donde tú, Señor, la estás empoderando, Padre. En el nombre de Jesús. Estás hablando y trayendo discernimiento espiritual en toda la iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre, y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, papá, por tu palabra. Bueno, amada iglesia, los bendigo. Que tengan un hermoso día. Sí. Amén y amén.